La escóbula de la brújula. Y después de esa vida cinematográfica que tiene, Serafín Luis, vamos con un personaje verdaderamente del cine. Yo diría que es un clásico del cine. Es director, productor, guionista, actor. Muy buenas, don Manuel Berrocal. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos hablando del gran... Roger Corman. Roger Corman, Roger exactamente. Corman es un personaje que seguro que todos absolutamente conocéis su obra, aunque no lo sepáis. Si hoy, en el buen sentido de la palabra, o a lo mejor en el malo, según quien quiera, tenemos un cine muy concreto que nos viene de Estados Unidos, no nace en otro momento nada más que gracias a este señor, a Roger Corman. Porque él crea un cine que va dirigido por encima de todo al público, a un público juvenil muchas veces, que se caracteriza con un guión no excesivamente elaborado, donde lo importante es el valor de la música, el valor de la escena, es decir, lo que hoy en día estamos viendo en cualquier película que podemos estar viendo continuamente. Y todo ese cine nace de un señor que sin duda alguna cambia completamente lo que es la concepción del cine en Estados Unidos. Hombre, de hecho se convierte en cine de culto, ¿no? Hoy es considerado cine de culto casi todas sus películas. Hoy sí, antes no. Ya, claro. Evidentemente, claro, pero muchas de ellas ha sido por una cuestión de años, no por el valor cinematográfico de las mismas, hay que decirlo claro. Realmente Roger Corman, el gran valor, y en cierto modo que he querido traerle aquí, sobre todo ha sido por el hecho de que demuestra que no hay nada que sea imposible de conseguir si tú quieres. Este señor, conoce el mundo del cine más o menos a través de su padre y decide en un momento determinado entrar a formar parte de él. Para ello, primero se hace ingeniero, posteriormente hace literatura en Oxford. O sea, no estamos hablando de ningún señor que fuera un tuercebotas, tenía una preparación bastante importante y un día decide, entrar en el cine. Y él aplica una serie de normas muy concretas al cine. La primera, aprovechar todo lo aprovechable. Lo segundo, saber al público al que vas dirigido. Y lo tercero, lo importante no es la película, lo importante es el resultado. Todo ello tiene una característica muy determinada. ¿Eso qué hace? Que llega a hacer casi... en realidad ahora mismo me parece que sigue vivo, tiene 91 años, sigue trabajando, que quede claro, y tiene, me parece que son 176 películas entre producidas, dirigidas y demás. O sea, su producción ha sido francamente impresionante. Se hizo famoso, sobre todo su trabajo, a través de una serie de películas que hizo basadas en los cuentos de Poe, la caída de la casa User, El Cuervo, es decir, toda una serie de películas muy concretas que les mete encima, porque él era un gran seguidor de Freud, y decide meter toda esa simbología de alguna manera secundaria en un momento determinado de todo lo que era el problema psicológico en esas películas que él hacía. Pero ¿cuál era el gran valor como para traerla aquí? Pues el gran valor es que este señor, tenía su característica muy concreta. Él no hacía películas, las hacía como churros. Podía hacer en un momento determinado, lo cierto es que en un año estaba a lo mejor haciendo 100, 120 películas, pero tenía la característica de que en un momento determinado él llegaba y cuando ya la productora con la que trabajaba le empezaba a bloquear porque económicamente no es que no fuera rentable, es que no podía mantener tal producción, él se crea su propia productora. Y el sistema era sencillo. Llegaba por la mañana y decidía, vamos a hacer tal película. No decidía una, decidía 3. Se levantaba por la mañana a las 6 de la mañana, él cargaba todo el material en el camión y si eran películas que aprovechaba en un momento determinado, las 3, en la playa, se llevaba y repartía el material. Parte en una parte de la playa, parte en otra y parte en otra. De tal manera que volvía al hotel, recogía a los actores y se los llevaba. Entonces llegaba a la altura del primer montaje y filmaba una serie de escenas. Llegaba a la segunda, que generalmente solía ser un poquito antes de comer, realizaban las siguientes grabaciones y luego, después de comer, aprovechaban ya para realizar las terceras grabaciones.
Y luego ya llevaba a los actores, técnicos y demás nuevamente al hotel, se volvía, cargaba otra vez él con todo el material en el camión y se lo llevaba. ¿Por qué? Porque así era la única manera de tener una mayor producción sin tener problemas, pues bueno, con los sindicatos de Hollywood que había en ese momento. Porque esa normativa, si lo hubiera tenido que hacer con técnicos y demás, nunca lo hubiera podido hacer. Es decir, su capacidad de producción era tal y estuvo así un montón de años, hasta que descubre, evidentemente, que lo importante es el hacer un cine orientado, sobre todo, al mundo juvenil. Un mundo juvenil que en Estados Unidos llena autocines, llena cines, sobre todo de sesiones matinales, y todo ese cine, casi todo, lo hacía él. Porque era un cine, hoy lo llamamos serie B, por decir algo. Entendamos, serie B no es un elemento despectivo, porque es que hoy lo utilizamos como un elemento despectivo. Serie B es que en España lo hemos tenido igual porque existían la serie A y la serie B, es decir, las grandes productoras hacían serie A, películas importantes, y luego en todos estos sitios tipo autocines, cines de barrio y demás y tal, que normalmente había doble sesión, se completaba con una segunda película que era esa serie B. Es decir, que la serie B no quiere decir que fueran malas películas. Pero sí de bajo coste. Sino de más bajo coste. Y este señor llegó directamente a hacer algunas películas no de bajo coste. O sea, él por una apuesta y $1.000 hace La pequeña tienda de los horrores, una de las películas que yo creo que más hemos, iba a decir, soportado en televisión, porque las han pasado tantas veces que ya ni se sabe. Pero claro, en esa pequeña tienda de los horrores tenemos a un Jack Nicholson absolutamente imberbe, que la mayoría ni se da cuenta del actor quién es. Porque claro, es que estamos hablando de que este señor ya no es que fuera capaz de hacer esto, sino que cambia el cine porque crea toda una generación de actores, de directores, de productores y demás. Estamos hablando, Coppola empieza con él James Cameron, empieza hasta el mismo George Lucas. O sea, todos esos directores que hoy en día alucinamos con ellos porque hacen esas grandes producciones, empiezan haciendo cine con este señor. Tenemos actores como Robert De Niro, Jack Nicholson, o sea, actores que hoy en día son verdaderos mitos, empiezan haciendo películas con él. Productores, la mayoría de los grandes nombres de hoy en día, casi todas las productoras, empezaron con él. O sea, que estamos hablando de alguien que cambia completamente el cine. ¿Y para ello qué hace? Algo muy sencillo, ya os digo, aprovechar lo que hay. Y llega hasta el extremo de que aprovecha hasta películas que no eran suyas. Él hace en un momento determinado una cosa muy concreta. Se dedica a comprar, no derechos, porque claro, esas cosas no existían. Llegaba directamente, tenía, como quien dice, casi ojeadores en otros países. Llegaban, compraban una película, se la llevaba para allá, la remontaba, hacía lo que le venía en gana con ella, le cambiaba los diálogos y la sacaba como película propia. De Rusia llega a sacar, me parece que tiene, no sé si son 44 o 46 que tenga yo localizadas. Pero claro, eso no quiere decir nada. Japonesas ni os cuento las que llevan. Porque claro, Godzilla, realmente se conoce Godzilla, la película japonesa, por Roger Corman, por su versión, no por la original. Porque claro, por ejemplo, en España nosotros lo que conocemos es la versión de Roger Corman, el montaje que la hace a su aire. ¿Qué hacía? Cogía la película, grababa a lo mejor 10, 12 escenas en las cuales metía un actor americano, generalmente de segunda, tercera, cuarta o quinta fila, o que el pobre ya estaba no en decadencia, sino que había desaparecido. Y directamente intercalaba en medio de la película una escena en la que salía un señor americano, decía una frase sin que viniera a cuento, y ya con lo cual era considerada película de Roger Corman. Pero claro, no es Godzilla. Nuestro querido Paul Naschy padeció a Roger Corman. Las películas de Paul Naschy fueron conocidas en Estados Unidos gracias al señor Roger Corman, que hizo su montaje. Entonces, claro, tenéis escenas en las cuales se ve a Paul Naschy de hombre lobo, se corta la escena y se le ve directamente a Bela Lugosi, que no sabéis qué rayos pinta allí, porque la acaba de meter única y exclusivamente porque es que no está ni en el guión, pero eso sí quedaba bien. O sea, estamos hablando de eso.
En cierto modo, Roger Corman estaba muy orgulloso además de estas películas cutres que hacía, porque en el año 1990 saca un libro que dice cómo realicé 100 películas sin perder un solo centavo. Sí, es un libro que os recomiendo, de verdad. Se ha publicado en español e incluso, bueno, en su momento tuvo bastante éxito, hoy en día ya no es localizable, pero vamos, está en cualquier sitio tipo Amazon o en librerías de viejo y demás, y por 2 duros, o sea, no estamos hablando, porque bueno, ha sido un libro que pasó en su momento casi desapercibido, pero es muy divertido ver cómo fue capaz en un momento determinado de cambiar la concepción del cine enfrentándose a ese Hollywood establecido y de los grandes actores y de no sé qué tal, y para ello, ¿cómo lo hizo? Pues eso, haciendo cosas como comprando metraje en un momento determinado de actividades del ejército, y eso le servía y lo metía en las películas, viniera o no a cuentos, eso es lo de menos. Pero claro, luego tenemos que tener en cuenta que cuando llega el vídeo, nosotros realmente en España no hemos tenido el concepto de lo que significó el vídeo realmente como negocio. En Estados Unidos, claro, cuando empieza el vídeo, las grandes productoras dicen lo de siempre, ¿no? Eso no va a desplazar nunca al cine, nunca va a hacer. Solamente hay 2 productoras que realmente entienden cuál es el valor del vídeo. Walt Disney, evidentemente, y Roger Corman. 2 señores que, claro, hacen del vídeo el gran negocio americano. Y entonces, pues a partir de ese momento, el tío empieza a hacer las películas serie B. Sale Parque Jurásico, él hace 40 películas de dinosaurios, a cual más cutre. Algunas salían bien, hay que reconocerlo. Pero claro, ha conseguido crear... Hombre, haciendo 200 no me extraña. No. Alguna, eso es como quien compra la lotería. Si compras 200 billetes, pues es más fácil que aciertes. Realmente, que es que su cine ha sido, hoy en día, es todo un completo mito. O sea, hay muchísimas películas muy buenas que hoy en día tendríamos que reconocer. Es que estamos hablando de Los Ángeles del Infierno, de Easy Rider, o sea, muchísimas películas que hoy consideramos como clásicos, él los hizo y las hizo de esa manera. En un fin de semana montar una película con $1.000 de la época y conseguir en un momento determinado un éxito de tal envergadura que, claro, le permitió hacer lo que hizo, tener su propia productora, y claro, cuando tuvo la productora, que hacía, él llevaba en su camioneta las películas a los cines para poderlas proyectar. O sea, que estamos hablando de un señor que merece conocer su vida para entender realmente que si mañana no haces algo es porque no quieres, porque si quieres, lo haces. Y este lo demuestra. Es capaz de hacer un montón de películas, muchas muy malas, hay que ser sincero, pero hoy todas de culto, que quede claro, y otras absolutamente que están dentro de lo que es la historia del cine americano. Bueno, yo creo que se adelantó a nuestro tiempo, porque hoy en día, si saliera Roger Corman, diríamos que es el rey del low cost. Totalmente. Muchas gracias, Manuel.